la victoria de Cristo. Cántale. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Sí, mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Tú eres Dios. Con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Sí, Señor. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo. Él es escudo y la roca mía. Él es la defensa de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Oh, sí, Señor. Tú eres digno. Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo y la roca mía. Él es la defensa de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él dice, mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo y la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Le vamos a decir al Señor: porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Otra vez. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marcha contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército
ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Decimos al Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el bendito y santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con nosotros durante este día y nos permite disfrutar de este tiempo de comunión en el Espíritu Santo, compartiendo todos nosotros de esta porción de la palabra que es parte de esto nuestro culto, así como también lo es la alabanza, el tiempo de oración, en la administración del Espíritu Santo. Bien, hermanos, estamos continuando con el estudio del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 11, versículo 33 al 36. Pero antes de esto vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde te encuentras, mi querido hermano, hermana, y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga durante este tiempo de la exposición de su palabra. Oremos, hermanos. Padre Santísimo, Dios de la gloria, invocamos el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para que estas horas, bendito Dios, a todos nosotros, unánimos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma comunión, Dios amado, nos ministres con tu santísima palabra. Padre Santo, Dios amado, seas tú guiando este tiempo de tal manera que sea de provecho para nuestras almas, para nuestras vidas. Te lo rogamos de todo corazón encarecidamente en el santísimo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, creyendo y confiando que así lo harás, porque confiamos en que nos amas, bendito Dios, y Señor amado, tú buscas lo mejor para nuestras vidas. Así te pedimos todo esto, en el bendito y santísimo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Así dice la palabra del Señor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios bendiga su palabra. Este pasaje es interesante, hermanos, porque es una doxología. Esto significa que el apóstol Pablo está terminando hasta este punto del libro de los Romanos con una exaltación a Dios, con una glorificación a Dios, y está en interrogantes, que lo que nos muestra que el apóstol Pablo pues está levantando de todo corazón una glorificación a Dios, una exaltación a Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el apóstol Pablo se detiene en esta parte del libro y se pone a exaltar a Dios? Porque esta es una exaltación a Dios. ¿Por qué exalta el apóstol Pablo a Dios en este momento? Exalta en primer lugar, dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Está exaltando a Dios por las riquezas de su sabiduría y de su ciencia.
Es decir, el apóstol Pablo queda, en este caso, podríamos decir, anonadado, impresionado con la sabiduría y la ciencia de Dios, o sea, el conocimiento de Dios. Él queda, digamos así pues, impresionado, podríamos decir, acerca, digamos, de todo lo que significa Dios en su ciencia, en su sabiduría. ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? Porque si nosotros revisamos las Escrituras, mis queridos hermanos, vamos a entender un poco mejor en el original por qué el apóstol Pablo está exaltando a Dios acerca de la profundidad de la sabiduría y la ciencia de Dios. Si nosotros vamos al original, en el original diría así: oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría, que viene de sofía o filosofía, del conocimiento de Dios, noxis, el conocimiento de Dios, el cual dice es inescudriñable. Es decir, que no se puede escudriñar totalmente esa sabiduría y ese conocimiento de Dios. Dice, inescrutables son los juicios de Él e investigables los caminos de Él. Lo que nos está diciendo que la sabiduría y la ciencia de Dios es tan profundo que no podemos llegar a escrutar, a llegar a conocer absolutamente, totalmente esa sabiduría de Dios. Es ininvestigable, no podemos llegar a investigar totalmente. Es tan profunda, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Quiere decir que el apóstol Pablo queda pues impresionado por la profundidad de esa sabiduría y de la ciencia de Dios. Por eso que él entonces en estos signos de admiración expresa esa profunda sabiduría de Dios. Y esto es necesario saber, hermanos, para que nosotros podamos entender mucho mejor este pasaje. Dice, cuán insondables son los juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, está diciendo que nadie le dio a Él esa sabiduría a Dios. Nadie es absolutamente. Dios es sabio en esencia por sí misma. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es eso, que todas las cosas son de Dios, es para Él y por causa de Él. De eso es lo que nos está diciendo. Y termina diciendo, a Él sea la gloria, doxología, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, ¿por qué el apóstol Pablo termina esto en una doxología, en esa exaltación a Dios? ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros vemos desde el capítulo 1 de Romanos a este pasaje, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo nos lleva a expresar, mis queridos hermanos, los misterios escondidos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos comienza a revelar ese misterio que estaba escondido en las Escrituras, pero que ha sido revelado para nuestro conocimiento. Está hablando acerca del Evangelio de la justicia de Dios por medio de la fe. Quiere decir, mis queridos hermanos, el Evangelio ya estaba ahí en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, el Evangelio. ¿Qué quiere decir? El Evangelio de la salvación, de la manera como Dios había determinado
salvar a toda la humanidad mediante la justicia de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante es esto, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo empieza a explicar, pues, acerca de este evangelio de la justicia de Dios. Por eso que el libro de Romanos, en el capítulo 1, empieza diciendo lo siguiente, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo, pues, entonces nos empieza a explicar acerca de ese evangelio de la justicia de Dios por medio de la fe. La manera como Dios había establecido salvar a toda la humanidad por medio de la justicia de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de eso es lo que entonces el apóstol Pablo empieza a expresar. Y es interesante, mis queridos hermanos, cuando uno revisa las Escrituras, hermanos, que ese evangelio ya estaba presente en Génesis, en el mismo huerto del Edén, lo que nosotros llamamos el protoevangelio, el inicio del evangelio, los inicios de ese evangelio. Cuando en Génesis capítulo 3:15, Dios le levanta una promesa a nuestros padres Adán y Eva después que habían caído como consecuencia del pecado. Que Dios levantaría uno de la simiente de la mujer que pisaría en la cabeza a la simiente de Satanás. Este es tremendo, mis queridos hermanos. Y Dios sigue haciendo esa promesa. Cuando Dios, hermanos, levanta esa promesa también a Abraham. Cuando dice Abraham en capítulo 12 que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios está haciendo una promesa. Que Dios en Abraham, en la simiente de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Es interesante, mis queridos hermanos. O sea, el evangelio ya estaba presente. La promesa de la salvación de toda la humanidad ya estaba presente desde el Antiguo Testamento. O cuando a David le dice también, levanta una promesa, cuando David quiere levantarle un templo, dice que de él saldría uno que se sentaría en su trono y que su trono no tendría ni principio y fin, eternamente y para siempre. Que su trono permanecería para siempre. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que viene de la descendencia de David. Y por lo tanto, entonces, hermanos, de eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, en la cual Dios había determinado justificar a la humanidad mediante la justicia de la fe. Es interesante, mis queridos hermanos, porque Abraham fue justificado por fe. Cuando leemos en Génesis capítulo 15, versículos 6, Dios le dice a Abraham, claramente en ese pasaje le dice, ¿no?, que había sido justificado por la fe, por haber creído en la promesa de Dios. Y interesante, mis queridos hermanos, lo que entonces este pasaje nos está diciendo. Oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son los juicios, inescrutables los caminos. Es decir, esos misterios escondidos que fueron revelados son tan profundos que no lo podemos nosotros, mis queridos hermanos, conocer en su totalidad, absolutamente su totalidad. Por eso, en Deuteronomios, Dios mismo dice, Deuteronomios 29:29, acompáñame, Deuteronomios 29:29, dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vuelvo a leer: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos con las palabras de esta ley. La voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros conozcamos las cosas que Dios nos ha revelado. Es decir, Dios anhela que nosotros, mis queridos hermanos, los conozcamos. Se ha revelado, mis queridos hermanos. Y el apóstol Pablo fue una de las personas a quien le reveló estos misterios escondidos acerca del Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo diría lo siguiente, acompáñenme en Gálatas dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 11, dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nuestro Señor Jesucristo mismo le reveló el evangelio que le estaba predicando. Le reveló el evangelio. Es decir, la justicia de la salvación de la humanidad por medio de la fe le fue revelada. Y no solamente él, sino también a los demás apóstoles le fue revelado el evangelio. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 1, permítame leer, dice lo siguiente. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la ministración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué tremendo es esto, hermano. Ya en el plan de Dios estaba escrito, mis queridos hermanos, la salvación de toda la humanidad, de todos nosotros. Nosotros no estábamos exceptuados de esa salvación para que los gentiles, como dice aquí en la palabra, sean coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, por medio del Evangelio. Qué tremendo, mis queridos hermanos, lo que en este pasaje estamos leyendo. Y permíteme leerles para poder entender, hermanos, el propósito de esta revelación. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vuelvo a leer, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la voluntad de Dios ha sido, hermano, que en estos tiempos de la nueva dispensación, hermanos, nos sea revelado las inescrutables riquezas que estaban escondidos, esos misterios escondidos, hermanos, desde antes, desde mucho más antes en la palabra de Dios, pero que ahora había sido revelado a los apóstoles, a los profetas, como dice la palabra de Dios,
acerca de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de la humanidad. Pero mira lo que dice también en Efesios capítulo 1, 15 al 20, para poder entender por qué Dios reveló su palabra a los apóstoles, a los santos apóstoles. Dice en Efesios capítulo 1 del versículo 15 al 20, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo que estamos viendo, mis queridos hermanos, el propósito de Dios de esta revelación es para que nosotros, mis queridos hermanos, podamos llegar a saber, hermanos, acerca de esa supereminente poder y sabiduría de Dios, para que nosotros podamos llegar, hermanos, a la profundidad, la riqueza de Cristo Jesús para con nosotros, como herederos de la gloria de Dios, para que nosotros podamos saber cuál es la supereminente fuerza, el poder que hay en Dios, que fue capaz de resucitar a nuestro Señor Jesucristo, y para que de esa manera entonces nuestra fe esté cimentado en nuestro Señor Jesucristo. Y dice también lo siguiente, permíteme leer, que es mejor que la palabra de Dios mismo nos hable. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 10. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Qué tremendo es esto, hermano. Esa revelación es para nosotros, para que nosotros entonces podamos llegar a conocer la profundidad de esa sabiduría de Dios. Pero para eso dice la palabra de Dios, hermanos, que tenemos que llegar a una madurez tal que podamos entender, hermanos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que estas cosas, estos misterios, no están hechos para el hombre natural. El hombre natural, dice la palabra, no puede entender, hermanos, los misterios de esa profundidad de la sabiduría de Dios. Están para nosotros. Porque nosotros, dice, podemos llegar a conocer esa sabiduría mediante su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Y por lo tanto, entonces, hermanos, nosotros podemos llegar a conocer las profundidades de esa sabiduría, de esa ciencia de Dios, hermanos, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. Pero el hombre natural no puede, para él son locura el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, revelado al apóstol Pablo y a todos los apóstoles. Qué tremendo es esto, hermano. Aparte de eso, dice al final de este pasaje de Corintios, hermanos, que en el capítulo 2, dice que nosotros podemos llegar a saber todas las cosas de Dios porque Dios nos ha dado la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo podemos llegar a conocer las profundidades de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mis queridos hermanos, creo que, hermanos, claramente en esta porción de las palabras
estamos viendo por qué el apóstol Pablo se queda extasiado, hermanos, al saber esos misterios que Dios le había revelado, la profundidad, hermano, de los propósitos de Dios para con toda la humanidad, nosotros los gentiles, de salvarnos mediante la justicia de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tan solamente por la fe, tan solamente por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que vino a este mundo para expiar nuestras vidas. Y para que creyendo nosotros, mis queridos hermanos, podemos declarar que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra y alabanza de su nombre, para de esa manera alcanzar nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. De eso es lo que el apóstol Pablo nos está hablando en este pasaje, mis queridos hermanos. Pero es tremendo, hermanos, entonces, cuando nosotros llegamos a descubrir esta tremenda verdad que está en la palabra de Dios. Volvamos a leer, dice aquí en Romanos lo siguiente, versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le dio primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Lo que está diciendo, hermanos, la sabiduría de Dios es una sabiduría eterna, parte de Dios, comienza en Dios y termina en Dios. Y dice la palabra de Dios claramente que todo lo que Dios ha hecho proceden de Él, todo, absolutamente, todo lo creado, todo lo que existe, absolutamente todo, una forma universal, proceden de Él. Todo lo que existe hay es para Él. Y todo lo que hay, existe, es por Él, por causa de Él. Qué tremendo es esto, hermano. Por eso que el apóstol Pablo termina glorificando, diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mi querido hermano, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, es, cuando nosotros llegamos a profundizar en esa sabiduría de Dios, nos vamos a quedar extasiados como el apóstol Pablo. Vamos a glorificar a Dios igual que el apóstol Pablo, al descubrir esa sabiduría de Dios que le fue dada por revelación. Nos vamos a quedar anonadados y vamos a glorificar a Dios, hermanos. Y vamos a llenarnos de esas riquezas profundas que hay, hermanos, en la sabiduría de Dios, delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Con toda razón, mis queridos hermanos, el profeta Jeremías nos dice en el capítulo 9, acompáñame, Jeremías, para ya estar terminando. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiere, dice Jehová. Mira lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dice que no debemos alabarnos, hermanos, por todas las cosas que nosotros podemos obtener en este planeta Tierra. Por muy rico que llegamos a ser, no nos alabemos. Dice la palabra de Dios, no nos debemos alabar ni aun por las fuerzas físicas que podamos tener. Dice la palabra de Dios que no debemos alabarnos ni siquiera por el conocimiento que podemos llegar a tener en esta tierra. Y sabemos, mis queridos hermanos, que estas cosas llegaron y echaron a perder a muchos hombres, hermanos. Se vanagloriaron por lo mucho que saben. Se vanagloriaron por las muchas riquezas que han obtenido. Se han vanagloriado, mis queridos hermanos, porque son fuertes y poderosos. Pero dice Dios, hermanos, que lo que nosotros tenemos que alabarnos, dice más, alabes en esto en el que se hubiera alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová,
Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Dios quiere que nosotros lo entendamos. Dios quiere que entonces nosotros podamos escudriñar, profundizar en la sabiduría y en la ciencia de Dios, para llegar a conocer ese Dios excelso, eterno, glorioso, maravilloso, que nos ha salvado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, mediante la justicia tan solamente por la fe puesta de nosotros en la cruz del Calvario. En ese Dios maravilloso que no había reservado la salvación tan solamente para su pueblo, el pueblo de la promesa de los judíos, como ellos creían que la salvación solamente era para ellos, sino un Dios que había establecido desde Génesis la promesa de salvar a toda la humanidad. Un Dios que había prometido, mis queridos hermanos, desde Abraham, la promesa de salvar a todas las familias de la tierra. Un Dios que prometió a David, aquel hombre que dice que tenía el corazón como la de Dios, que le prometió que levantaría uno, cuyo trono sería eterno, que duraría para siempre. Y de esa descendencia viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto no es maravilloso, mis queridos hermanos? ¿No es para glorificar, mis queridos hermanos? Por eso que el apóstol Pablo termina este capítulo 11, hermanos, haciendo entender, hermanos, que si es verdad que a los judíos, hermanos, por este tiempo habían sido, desechados por cuanto ellos no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Crucificaron a su Mesías. Y nos abrió las puertas a todos nosotros, a todos los gentiles, esto es, a toda la humanidad, para que nosotros fuésemos salvos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que todos los gentiles entonces también entren a la plenitud de la salvación, Señor. Pero ese Dios maravilloso, ese Dios misericordioso, como dice en este pasaje, cuando dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, es que dice Dios que ni aún a su pueblo tampoco lo ha desechado totalmente, porque Dios cumple su promesa, que un día también Dios restaurará a su pueblo. Dios volverá entonces a poder, restaurar, redimir a su pueblo, porque un día ellos también declararán que Jesucristo es el Señor. Mis queridos hermanos, creo que esta mañana estamos llegando a saber, entrar en las profundidades inescrutables de la sabiduría de Dios, ininvestigables, hermanos, es llegar a extasiarnos, a llenarnos de las riquezas de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, para llegar a glorificarle. Mi querido hermano, la única manera que tú vas a llegar a glorificar a Dios, que vas a exaltar a Dios, es cuando tú escudriñas las Escrituras y a través de estas revelaciones que Dios lo ha puesto a nuestra disposición, llegues a conocer a ese Dios grande, excelso, maravilloso, inescrutable. Y de esa manera, mis queridos hermanos, te llenes de las riquezas de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y queridos hermanos, que este pasaje haya servido, hermanos, para que todos nosotros, mis queridos hermanos, podamos ser invitados, movidos a poder escudriñar las Escrituras, para llenarnos la riqueza de Dios, para llenarnos de la sabiduría de Dios. La palabra de Dios dice que la sabiduría está en el temor de Dios, que el temor de Dios nos lleve a llenarnos de esa sabiduría de Dios que ha puesto a nuestra disposición. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, gracias por esta mañana. Gracias por esta porción de tu palabra. Ayúdanos a exaltar a Cristo. Ayúdanos a exaltarte a ti, Padre Santo, por haber, oh Dios amado, habernos concedido la gracia de que, Señor amado, tú anhelas, tú deseas que nosotros nos llenemos de tu conocimiento, que nosotros lleguemos a conocerte más y más para enriquecernos de esas riquezas tuyas en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y para que de esa manera, llenos de ti en nuestra vida, bendito Dios, te glorifiquemos, te exaltemos, te amemos más y más como nunca te hemos amado. Gracias, bendito Dios, una vez más por esta porción de tu palabra. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos por todo lo que significas para nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Disfrutemos de este tiempo, de este día. Y hermanos, en la noche también tenemos a las 7:30 nuestro mensaje evangelístico para seguir conociendo a través de las Escrituras de Dios, y también para traer nuestros invitados, para que de esa manera entonces ellos también tengan la dicha de tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén, amén.